Universidad. Nos confirman la grabación. Bueno, perfecto. Entonces decía que en nombre de la Universidad Nacional de Colombia estoy dando un agradecimiento a los organizadores del 12º Congreso Latinoamericano de Agronomía y me llama mucho la atención el eslogan que tiene: cultivando esperanza, cosechando futuro. Entonces es un placer, ya me presentaron, mi nombre es Roberto Villalobos y lleva por título esta presentación a través de una pregunta: ¿por qué el riego de precisión es un reto estratégico en la agricultura? Bueno, entonces nuestro objeto de estudio es la relación suelo-agua-planta, este famoso triángulo que tiene que estar muy bien equilibrado, muy bien manejado y estudiado para que podamos permitir que se exprese de la mejor manera posible desde el punto de vista de productividad de nuestros cultivos. Bueno, entonces les había compartido ya a los organizadores que a título de metodología pedagógica de esta conferencia vamos a compartir una encuesta entre los asistentes a esta conferencia, a quienes les doy un saludo especial, bienvenidos. Los invito a participar en esta encuesta. Digamos, el objetivo, es muy sencilla la pregunta, entonces pues yo voy a compartir, digamos, algunos detalles. Les voy a contar de qué se trata la encuesta. Miren, resulta que tenemos aquí dos materas que contienen suelo. El de la izquierda lo denominamos A y a la derecha el B. Entonces noten que en esta metodología, a través de algunos experimentos seleccionados, vamos a adentrarnos en ese universo interesante del triángulo de la relación suelo-agua-planta. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Decíamos entonces que un par de materas con suelos de diferente textura. El dato que tenemos por ahora es A y B. Las materas son de igual tamaño, el volumen de suelo es prácticamente el mismo y hemos dejado secar estos suelos a lo largo de un semestre completo en condiciones de laboratorio. En segundo plano, en la diapositiva, se observa una probeta y vamos a ir haciendo una simulación de riego de 10 en 10 centímetros cúbicos en cada matera. Me explico. Supongamos que arrancamos por la matera B, le colocamos 10 centímetros cúbicos, los estamos midiendo con la probeta, luego nos vamos al suelo A y aplicamos 10 centímetros cúbicos y así sucesivamente. Nos movemos de A a B y regresamos alternativamente, sucesivamente. Y la pregunta de la encuesta es: ¿cuál suelo drena primero? Entonces tenemos debajo de las materas un papel periódico que nos va a permitir identificar efectivamente cuál suelo drena primero. Bueno, entonces le preguntamos a los organizadores, ¿sí? En este caso a Doriana, creo que es la persona que me está colaborando con esta encuesta, si ya la podemos socializar con los participantes. Doriana. Doriana, ¿me están escuchando? Sí, le escucho. Bueno, Ya, si quiere puede dejar de compartir pantalla para yo compartir. perfecto, listo. Entonces, por favor, compartir la encuesta. Y el procedimiento es que habrá un momento, Doriana, digamos más adelante, digamos unas 5 o 6 diapositivas adelante, en que te pediremos el favor de compartir el resultado de la encuesta. Yo creo que, es decir, medio minuto, máximo un minuto será suficiente para responderla, así que adelante. Lo que nos comparte Doriana es, digamos, creo que está utilizando un mecanismo de encuesta sencillo Google, un formato de Google, para poder luego presentarnos el resultado de la respuesta de ustedes. Así que con tranquilidad, con espontaneidad,
vayan respondiendo, por favor, la pregunta que tiene un objetivo estrictamente pedagógico y de aprendizaje también, obviamente. Doriana, ¿cuánto tiempo estás otorgando para responder, por favor? Ah, bueno, listo. Mira, ya estuvo ahí. Ya está compartiendo Doriana. Entonces tenemos 56% para B y 44% para A. Bueno, yo procedo a compartir pantalla. Entonces te pediría que dejes de compartir esto, por favor. Y yo entro a compartir entonces, por favor. Perfecto. Entonces paso yo a compartir nuevamente. Bueno, entonces estábamos en esta diapositiva donde les solicitábamos participar en la encuesta y decíamos, ya explicamos el procedimiento de riego y cuál era la pregunta. ¿Cuál suelo drena primero, A o B? Bueno, creo que B tuvo un 56% y la diferencia en A. Bueno, bastante equilibrado pues la cuestión. Bueno, entonces seguimos con el desarrollo de este experimento sencillo y agregamos información. El suelo en la izquierda es un suelo arenoso y en la derecha tenemos un suelo franco. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que ya hemos hecho un primer riego en el escenario B a la derecha y estamos haciendo un riego de 10 centímetros cúbicos igualmente en el escenario de la izquierda. Noten que el riego simulado procura es humedecer toda la superficie del suelo. Avancemos. Ya tenemos en la derecha un acumulado de 40 centímetros cúbicos y en la izquierda también 40 y el papel periódico ubicado debajo de las materas nos indica que el suelo de la izquierda, es decir, el A, está empezando a drenar, a drenar. Entonces dejamos que transcurra el tiempo va pasando, continúa drenando el de la izquierda y como no observamos drenaje en el de la derecha, le agregamos 10 centímetros cúbicos más, es decir, en la derecha tenemos 50, en la izquierda 40 y ya hay drenaje en la izquierda, en el suelo arenoso. Bueno, pasa el tiempo, efectivamente se va formando, digamos, lo que llamamos aquí en Colombia un charco en la parte inferior de la matera, y eso nos confirma que el suelo arenoso tiene menos capacidad de retención de agua que el suelo franco, donde aplicamos 50 centímetros cúbicos y no tenemos la evidencia de una sola gota de drenaje. Bueno, entonces, digamos que este experimento es muy, muy sencillo, supremamente sencillo, diría yo, y nos deja una lección preliminar. Nosotros podemos estar haciendo prácticas y toma de decisiones de riego en campo sin observar qué está pasando por debajo de la superficie del suelo. Podrían estar sucediendo, digamos, situaciones en las cuales regamos en exceso, de tal manera que ahí se enfoca nuestra conferencia de hoy y sigamos adelante. Bueno, el resultado de la encuesta ya lo conocieron, ya lo socializamos, entonces pues cada uno verifique por favor lo que contestó y vamos hacia adelante planteando entonces ya enfocándonos en resultados y discusión que un suelo de textura media o franca retiene en términos generales prácticamente el doble del agua en comparación con un suelo de textura arenosa. Un suelo de textura limosa, por su parte, retiene, igualmente en términos generales, prácticamente el triple del agua en comparación con un suelo de textura arenosa. Bueno, entonces, ¿cuáles serían preguntas prácticas en el manejo del riego al comparar escenarios de suelo arenoso versus franco? Por ejemplo, ¿cómo se va a comportar el tiempo de riego de acuerdo a lo que hemos visto en el resultado de esta experiencia tan sencilla? ¿Qué va a pasar con la frecuencia del riego? Bueno, entonces podríamos diligenciar una tabla como esta preguntando cómo se comporta
el tiempo de riego de acuerdo a lo que acabamos de observar experimentalmente? La respuesta es esta. Entonces, el tiempo de riego tendría que ser bajo en el escenario de textura arenosa porque tiene menos capacidad de retención de agua, mientras que en el franco ese tiempo de riego debería ser alto, comparando los dos entre sí. Y la frecuencia de riego se comportaría de manera opuesta. Entonces, teniendo en cuenta que el suelo arenoso retiene menos el agua, tiene menor capacidad de retención, la frecuencia debe ser alta, mientras que en la textura franca la frecuencia de riego va a ser baja en comparación con el arenoso. Entonces miren que con base en una experiencia muy sencilla ya estamos, digamos, dándole estructura a la posibilidad de tomar decisiones de carácter técnico en campo en el manejo del sistema de riego. Bueno, ahora una pregunta importante será, ¿por qué los suelos retienen agua? ¿Por qué será que retienen agua como lo vimos en la experiencia? ¿Y lo hacen de manera diferente en función de su textura? Formulamos una primera hipótesis y decimos que podría ser por diferencia en el volumen de vacíos o poros. Para eso vamos a hacer un nuevo experimento para tratar de profundizar en esta hipótesis de la siguiente manera. Llenamos dos probetas, cada una de 1 litro de volumen, con canicas de diferente diámetro. La de la izquierda 2.4 centímetros y la pequeña 1.1 centímetros. Bueno, avancemos entonces y decimos que ahí en la imagen de la izquierda tenemos el caso de la canica más grande y ya llevamos, digamos, ya llenamos esa probeta de cristal, en este caso hasta 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Bueno, esa es la primera etapa. Luego lo que vamos a hacer es agregar agua en esa misma probeta hasta un litro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esa agua que va a llenar los espacios entre canicas nos indique cuál es el volumen de poros en ese mismo litro. Obviamente lo que estamos aquí, con todo el respeto, es académico comparando, guardadas proporciones, canicas con partículas de suelo. El interés es rigurosamente académico, de tal manera que ahí estamos viendo ya en la etapa número 2, le estamos agregando agua a la que simplemente le hemos agregado un poquito de azul de metileno para que nos dé contraste, se está llenando la probeta y en la etapa número 3 ya tenemos el agua ahí a nivel de 1 litro. Bueno, entonces, pues muy fácil, con la ayuda de otra probeta podremos medir cuál fue el volumen de agua necesario en el caso de las canicas grandes e igualmente hacemos el mismo procedimiento para las canicas pequeñas. Bueno, hasta ahí llega el nivel del agua y el resultado experimental nos dice que en ambos casos los volúmenes son prácticamente similares, alrededor de 500 centímetros cúbicos. Por tanto, esta hipótesis parece no contribuir a explicar el fenómeno observado. De tal manera que planteamos una segunda hipótesis y decimos, podría ser por diferencias en la superficie externa. ¿De qué estamos hablando al referirnos a superficie externa? A la superficie específica, ese es el lenguaje técnico que suele utilizar la bibliografía técnica, y estamos hablando de superficie externa expuesta de las partículas de suelo, en este caso de canicas, con el símil que estamos haciendo. Bueno, entonces el resultado nos muestra que ahí sí hay diferencias notorias al comparar los dos tamaños. Por lo tanto, esta ruta parece que sí nos podría contribuir a explicar ese fenómeno observado. ¿Cuál es el fenómeno? Que los suelos, en función de su textura, registran distinta capacidad de retención de agua. Sigamos adelante. Bueno, algunos datos complementarios en lo que tiene que ver con esa superficie específica, que es el área externa de las partículas. La notación usual técnica es A sub m y decimos que en suelos de textura arenosa, 1 gramo de suelo registra cifras por debajo de 1 metro cuadrado de superficie específica, mientras que escenarios de textura arcillosa, como por ejemplo montmorillonitas y vermiculitas, llegan a acercarse a cifras
del orden de 1000 metros cuadrados por gramo. Sorprendente estas cifras. Por expansión de la superficie externa e interna de la red cristalina. Bueno, eso en cuanto a la textura arcillosa. Bueno, entonces vamos a complementar con un nuevo experimento que se denomina capilaridad, utilizando un capilar de vidrio que en este caso tiene 1.2 milímetros de diámetro interno. Bueno, estamos haciendo experimentos fundamentalmente en esta presentación. Bueno, de manera virtual, aquí tenemos en la imagen de su izquierda, en las pantallas de sus computadores, con la ayuda de nuestra monitora, un capilar de vidrio. Un capilar de vidrio es simplemente un tubo abierto por ambos extremos y va a entrar en contacto con el agua que ha sido teñida previamente con una gota de azul de metileno, pues para dar contraste en la fotografía. Y noten que los dedos están dispuestos de tal manera que no se va a obstruir ninguno de los dos extremos y va a entrar el capilar en contacto con el agua. Entonces, en la segunda etapa, después de haber entrado ese capilar en contacto con el agua, observamos que asciende una columna de agua por el interior del capilar y se detiene a una altura determinada. Bueno, entonces un dato interesante de este experimento, además del diámetro interno del capilar, es la altura que alcanza esa columna de agua en el capilar que está dispuesto en este caso verticalmente. Bueno, agreguemos algunos elementos. Por ejemplo, que para que haya ascenso capilar, en este caso la adhesión debe ser mayor que la cohesión. Al hablar de adhesión decimos adhesión entre las partículas de agua y el sólido con el cual están en contacto, en este caso el vidrio del capilar. Bueno, y además debemos agregar que la tensión superficial en el agua posee la característica de oponerse al agrandamiento de su superficie externa expuesta, lo que hace que no se conforme ahí un cilindro hueco, digamos, dentro del capilar, digamos, conformando una columna hueca, sino que es una columna sólida. La imagen nos permite ver que efectivamente hay una columna completa de agua ahí. ¿Y por qué sucede esto? Justamente porque esta es la condición en la cual digamos, hay la menor superficie externa expuesta en comparación con la superficie externa expuesta que habría en el caso de un cilindro hueco. Bueno, muy bien. Entonces, podríamos anticipar algunas ideas diciendo que esto contribuye a, digamos, tener elementos de juicio experimentales para responder la pregunta de investigación, ¿cierto? En estos experimentos. ¿Por qué los suelos registran diferente capacidad de retención de agua en función de su textura? Bueno, entonces avancemos. Nos formulamos unas preguntas y tenemos aquí ampliada pues el área o la parte de interés en el experimento y decimos, ¿a qué presión está el agua en el nivel A? Diremos entonces que está sometida a presión atmosférica. Esa es la superficie libre del agua que está dentro de ese tubo de ensayo. La presión en B, que es al mismo nivel de la superficie libre de agua en el tubo de ensayo, pero dentro del capilar, igualmente está sometida a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque A y B se encuentran sobre el mismo plano horizontal y tanto en A y B tenemos el mismo líquido que es agua. Una pregunta más interesante, creo yo, podría ser esta. ¿A qué presión está el agua en C? En C necesariamente la presión tiene que ser menor que la que registramos en A y B. ¿Por qué razón? Porque C está topográficamente por encima de los niveles A y B. Por lo tanto, la presión a la cual tenemos sometida el agua en ese nivel C es negativa. El término técnico que se utiliza también es tensión, que es sinónimo de presión negativa. Bueno, este modelo tan interesante, digamos, nos permite formarnos un modelo mental diciendo que el suelo es una matriz de agregados que a su vez conforman capilares capaces de retener el agua en contra de la gravedad. Recuerden que veíamos ahí el escenario del suelo franco,
que a pesar de haberle agregado 50 centímetros cúbicos de agua, no drenó ni una sola gota. Algo similar entonces con este modelo permite explicar ese fenómeno. Entonces, subrayamos ahí en la parte inferior que este modelo experimental contribuye a explicar por qué razón un suelo retiene agua y lo hace bajo presión negativa o tensión. Un detalle adicional, se puede calcular mediante esta expresión, no es objeto de la presentación deducir esa fórmula, ustedes la pueden consultar, es, digamos, muy fácil deducirla. La idea es que la altura de ascenso capilar es inversamente proporcional al radio del capilar. Ustedes podrán verificar si hacen este experimento que con un capilar de vidrio de 1.2 milímetros de diámetro interno, la altura de ascenso capilar es de 2.5 centímetros. Lo pueden confirmar con la ecuación. Bueno, ahora entremos ya, digamos, con unos gráficos a hablar de lo que está pasando con diferentes escenarios de contenido de humedad del suelo. En la izquierda, saturación. Cuando regamos en exceso, hay una condición de estrés por anoxia y el suelo entonces tiene todos sus espacios porosos llenos de agua, no hay aire, ahí se ilustra que el suelo está drenando, la planta está en una situación de estrés por anoxia. Si pudiera hablar nos diría, no me apliquen más agua, por favor. Bueno, sigamos. Ahí un poquito a la derecha, entonces está el estatus hídrico ideal, que es capacidad de campo, donde ya ha cesado el drenaje de ese exceso de agua, vuelve a haber presencia de aire, el agua está retenida ahí en capacidad de campo a baja tensión, de tal manera que es un estatus de confort para el sistema de raíces de la planta, puede tomar la solución del suelo que tiene nutrientes y ahí hay buenas noticias. Bueno, pero si nos movemos hacia la derecha, digamos, si permitimos que el suelo se seque hasta el extremo derecho, estaremos en una condición de déficit hídrico que se reconoce como punto de marchitez permanente. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Ahí lo que tenemos es que la planta se murió, el cultivo se murió porque ya no hay agua prácticamente disponible para la planta y la idea en ningún momento es dejar que nuestro cultivo llegue a punto de marchitez permanente. Eso le ocurriría a los agricultores en una temporada seca fuerte digamos, de varias semanas de duración si no tienen un sistema de riego, si no se han tecnificado con riego, con fertirriego, de tal manera que ahí aparecen unas flechas en ambas direcciones, es decir, de acuerdo con las decisiones de riego que tomemos, entonces estaremos en alguno de estos escenarios o en escenarios intermedios. Bueno, la idea entonces es que estando en capacidad de campo, en la medida en que permitimos que se vaya perdiendo humedad, porque la planta va consumiendo esa humedad disponible en el suelo por evapotranspiración, entonces empieza a aumentar el estrés, porque el saldo de humedad queda retenido con mayor tensión progresivamente. Entonces debemos llegar a un nivel que en ningún momento es el punto de marchitez permanente. Ese nivel se reconoce como coeficiente de agotamiento y el más universalmente utilizado es del 50%. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, llegar a ese coeficiente de agotamiento que nos está hablando de 50%, digamos, referido al contenido de humedad, entonces nos regresamos a capacidad de campo. Debemos llegar a capacidad de campo, pero no seguir de largo hasta saturación, no regar en exceso, porque entonces cambiamos un estrés por otro. Bueno, listos. Analicemos un poco más la capacidad de campo, digamos, estatus de humedad ideal, donde hay presencia equilibrada de aire y de humedad, y decimos en términos históricos que los libros, digamos, antiguos de hace algunas décadas de física de suelos referían que la capacidad de campo se alcanza en 1/3 de atmósfera, es decir, 33 centibares. Pero ya vino tecnología, digamos, más precisa, se profundizó en el estudio de estos temas y hoy en día se argumenta que la capacidad de campo está entre 10 y 20 centibares, dicen algunos, o entre 10 y 15 centibares, plantean otros investigadores. Ahí hay una sutil diferencia. Entonces, ¿qué decimos? Que estos son los que están, digamos, ahí registrados con el corchete, los que se reportan hoy en día.
El límite inferior, 10 centibares. Ténganlo presente porque vamos a referirnos a él un poco más adelante. Bueno, viene el concepto de la curva característica de retención de humedad del suelo. Nos vamos a enfocar en interpretación y utilidad, pero déjenme decirles antes que esta curva característica la construye, uno puede pedirle el servicio a un laboratorio de física de suelos para que le construya esa curva característica de retención de humedad del suelo. Miremos entonces, es una curva que en el eje horizontal registra el valor de tensión, normalmente se expresa en bares, y en el eje vertical el contenido de humedad. Entonces ahí aparece, por ejemplo, unos ejemplos donde nos estamos refiriendo, digamos, a esas tres texturas que aparecen ahí representadas. Ese es el comportamiento para arenosa en amarillo, franca en rojo y arcillosa en verde. Son ejemplos de algunas texturas. Digamos, debemos decir aquí que cada suelo en particular tiene su curva característica de retención de humedad. Estos son ejemplos simplemente. Bueno, pero resulta que estamos señalando ahí ese corchete que está titilando en las pantallas de sus computadores entre 0 y 100 centibares. Aquí está. Y nos referimos en detalle ahora entre 0 y 100 centibares porque normalmente ahí es donde el agricultor está o debe tomar decisiones inteligentes de riego. Bueno, de nuevo tenemos ahí los ejemplos para arcilloso, franco y arenoso y diremos entonces que para la textura arenosa se reporta una tensión de 10 centibares para capacidad de campo. Para el suelo de textura franca estamos hablando de 12 centibares y la literatura reporta 14 para la textura arcillosa. Entonces nos vamos a formular una pregunta, no sin antes señalar ahí abajo a la izquierda que ese 0 corresponde a la tensión en la cual estamos en saturación, es decir, aplicamos exceso de agua y hay estrés. La pregunta que nos vamos a formular es referida al eje que aparece ahí en este momento en negro, que corresponde a una lectura de 30 centibares. La pregunta es esta. Ante un horizonte, ante un pronóstico de 6 milímetros proyectados de evapotranspiración con una profundidad radical en nuestro cultivo de 30 centímetros y una tensión de 30 centibares, ¿qué escenario será más urgente regar? Cuando tengamos el cultivo en textura arenosa o arcillosa. Esa es la pregunta. Con ayuda de estas curvas características de retención de humedad, vamos a procurar responder la pregunta. Entonces, vámonos al escenario de la textura arcillosa. Ahí arriba, miren, acaba de aparecer esa flecha que nos indica que para que haya una evapotranspiración, esa puede ser la evapotranspiración en un día, en 24 horas, en condiciones, digamos, de lo que decimos verano o temporada seca. Para 6 milímetros de evapotranspiración, se está reduciendo prácticamente en 2 puntos el contenido de humedad ahí en el escenario de la arcilla y entonces la tensión pasaría de 30 a 50 centibares. Miremos ahora el caso de la textura arenosa. En este caso también se van a perder esos 2 puntos de contenido de humedad y resulta que entonces nos indica la curva que la tensión va a pasar a 80. Entonces, esto confirma que es más urgente regar en el escenario de textura arenosa que en el de textura arcillosa, porque ya vimos que ese tipo de textura retiene más agua en comparación con un suelo arenoso, entonces nos da más margen de maniobra. Es súper urgente regar si estuviéramos en el escenario de textura arenosa, porque en el horizonte de 24 horas, de solo 24 horas, el cultivo pasaría, según los datos del ejemplo, a una condición de estrés. Bueno, eso no nos conviene. Bueno, ahora otra pregunta. Con la misma profundidad de 30 centímetros, ¿con cuántos milímetros de exceso de riego se pasa de capacidad de campo a saturación? Comparando en esta oportunidad la textura arcillosa con la franca. Entonces nos vamos hacia el otro lado de la curva. De capacidad de campo vamos a viajar ahora hacia saturación. Vámonos con
la situación de la textura arcillosa. Miren, ahí arriba a la izquierda aparece la flecha que nos dice que vamos a llegar ahí a saturación de tal manera que se necesitan aproximadamente 3 milímetros. Y si uno tuviera, por ejemplo, un sistema de riego que le está aplicando al cultivo una pluviometría, hablemos de un sistema de riego por aspersión subfoliar, por ejemplo. En nuestro medio se conoce bastante, estimo yo, ese tipo de sistema de riego. Con solo 3 milímetros adicionales que reguemos a partir de capacidad de campo, nos estaríamos yendo a la situación de estrés, hacia saturación, solo 3 milímetros. Entonces decimos que si la pluviometría de un sistema de riego fuese de 6 milímetros por hora, con media hora más de tiempo de riego, estamos yéndonos a una situación de estrés. Entonces, esto sugiere que hay que manejar las decisiones de riego con precisión, midiendo, digamos, con indicadores que nos estén mostrando qué sucede respecto de las decisiones que tomamos. Bueno, en la situación franca, con este análisis gráfico que estamos haciendo acá, entonces bastarían 9 milímetros. Entonces, digamos, ahí tenemos un poquito más de margen de maniobra, pero la idea es que no nos equivoquemos en esto, que manejemos precisión, riego de precisión. Bueno, ahora entramos en el concepto de lo que es el continuum suelo, planta, atmósfera. Es muy probable que todos ustedes pues hayan oído hablar de esto. ¿Y qué es lo que tengo aquí en este gráfico? Pues un esquema de una planta, incluyendo su sistema de raíces, digamos el tronco, la parte foliar superior. Entonces, simplemente es esquemático y aparece ahí que el estatus hídrico en el suelo es de menos 10 centibares. Recuerdan que les decía que recordaran ese valor de 10 de alguna diapositiva anterior, donde hablábamos del rango, del límite inferior del rango de capacidad de campo, pues lo estamos presentando acá, diciendo que lo deseable es que el suelo estuviese en capacidad de campo con menos 10 centibares. El signo menos indica una presión negativa. Y tenemos una imagen en la derecha en la que nos colabora nuestra monitora y lo que tiene ella ahí entre los dedos es una banda elástica, una banda de caucho que, digamos, está ligeramente tensionada entre los dedos para transmitirnos qué es lo que está sucediendo con ese orden de magnitud de la tensión del agua en el suelo. Bueno, ya al interior de la raíz aumenta ese valor del potencial hídrico y estamos hablando aquí de menos 100 centibares. Normalmente estas unidades en este esquema del continuum se expresan en megapascales, teniendo en cuenta que un megapascal son 10 atmósferas y a su vez una atmósfera tiene 100 centibares, pero lo he puesto aquí en centibares intencionalmente para recalcar esos valores que ya presenté referidos al estatus hídrico en el suelo. Bueno, continuemos. Ya a nivel de tallo, continúa aumentando ese valor negativo, más negativo, y ya estamos hablando de menos 1000 centibares. Ese potencial hídrico en la hoja ya está en menos 100.000 centibares y a nivel de atmósfera menos, bueno, perdón, en la hoja menos 10.000 centibares y en la atmósfera menos 100.000. Bueno, aquí cabe una pregunta. ¿Cuál potencial es mayor? Alguien podría decir, pero ¿cómo así que cuál es mayor si todos son negativos? Pero entonces diríamos que el mayor es el menos negativo, es decir, al nivel del suelo. Con este esquema, ¿qué diríamos? Aparece una flecha allá a la izquierda que nos dice que el agua se mueve de mayor a menor potencial, es decir, del suelo a la atmósfera. Noten cómo hay una secuencia de valores que arranca en el suelo de menos 10 centibares y progresivamente se está haciendo más negativa, es decir, efectivamente nos movemos de una situación de mayor potencial a menor potencial. Bueno, aquí donde podemos incidir nosotros como productores en la toma de decisiones de riego para que este continuum se pueda expresar de una manera lo más favorable posible para el productor. Aquí la planta está funcionando, está trabajando para ser productiva, siempre y cuando tengamos un buen manejo
de ese estatus que estoy mostrando aquí con el cursor en la pantalla de sus computadores. Entonces, si aquí hemos regado en exceso, entonces habrá un traumatismo en esta secuencia. O si no tenemos un sistema de riego y nos estamos enfrentando a una situación de sequía, igualmente traumatismo en esta secuencia. Para que funcione bien, nosotros sí podemos incidir aquí en una toma de decisiones de riego con precisión. Bueno, dicho eso, analicemos cuáles son los componentes del balance del agua en el suelo. Tengo este esquema gráfico donde la situación es activada por la energía del sol y decimos entonces que estos, digamos, llamémoslos vectores de color rojo representan salidas y los azules son entradas. Entonces estamos hablando, recuerden, del balance del agua en el suelo. Entonces ahí tenemos una salida que es la evaporación desde la superficie del suelo, transpiración desde el follaje de las plantas que tenemos ahí representadas en este volumen de control y tendremos la lluvia que es de color azul, es una entrada, esa es la convención que tenemos, azules son ingresos, rojos son egresos. ¿Qué otra salida hay? La escorrentía, es decir, el agua que se pierde, que escurre en el suelo, es agua perdida, no se infiltra, digamos, al interior del suelo, no es aprovechada por las plantas. Esa escorrentía es indeseable, ¿no? Porque esa escorrentía implica erosión del suelo. Bueno, tenemos también percolación profunda, es otra salida. Otra entrada en azul, ascenso capilar, flujo subsuperficial ingresando. Si lo hay ingresando, también habrá saliendo, flujo subsuperficial saliendo. Entonces tenemos cinco vectores de color rojo de salidas y 4 de entrada. La sumatoria nos da 9. Entonces supongamos que algún participante que nos acompaña esta tarde, esta noche, en esta conferencia diría, bueno, pues interesante que tengamos claro cuáles son los sumandos que intervienen en el balance del agua en el suelo. Pero se me complicó la película, porque entonces ahora, ¿cómo hago yo para llevarle una contabilidad a 9 sumandos? Entonces, me la pusieron complicada. Pero no hay problema, porque miren, afortunadamente existen ya diseñadas instrumentos que hacen ese balance, digamos, en tiempo real y de una manera muy práctica. Uno de ellos es el tensiómetro. Este tensiómetro lleva más de 50 años, diría uno, de desarrollo, de tal manera que se ha ido perfeccionando en la calidad de las cerámicas, de los materiales, pero básicamente el concepto no es nuevo. Sin embargo, recordemos que la Organización Meteorológica Mundial reconoce que este es de los instrumentos que mejor relación beneficio-costo tiene para la toma de decisiones de riego. Lo estamos utilizando para monitorear la tensión del agua en el suelo. Entonces, esta es una batería tensiométrica y ahí está esquematizado el sistema de raíces de la planta. ¿Qué diremos entonces? Que se coloca uno más superficial, coincidiendo con la mayor densidad de raíces, y uno más profundo, coincidiendo aproximadamente con la profundidad radical. ¿Pero qué es un tensiómetro? Un tensiómetro es un tubo que tiene en su parte inferior una cerámica porosa. He esquematizado ahí los poros en tamaño grande para que se note mejor dónde está la cerámica porosa. Y aquí está la superficie del suelo. Entonces, lo que está por fuera de la superficie del suelo son instrumentos que en este caso son vacuómetros, que permiten leer ese valor de la tensión. Entonces, resumamos. El suelo le transmite el valor de tensión, de presión negativa, que ya identificamos experimentalmente. La columna del tensiómetro está llena de agua que sirve como medio de transmisión de la señal negativa y llega aquí al vacuómetro. Entonces, simplemente interpretando las lecturas en los vacuómetros, vamos a poder contribuir con el más superficial a responder la pregunta ¿cuánto regar? Y con el más profundo, ¿cuánto regar? Entonces, creo que voy a pronunciarlo de nuevo. El A, ¿cuándo regar? Y el B, ¿cuánto regar? Esas son las preguntas estratégicas que debemos estar en posibilidad de responder certeramente, con precisión. Bueno, ahí hay un detalle de cómo es, esta es la pared de la cerámica porosa. Noten que son unos poros supremamente pequeños que permiten el tránsito
de pequeños volúmenes de agua, bien hacia afuera o bien hacia adentro, dependiendo de cómo sea la situación, si el suelo se está secando o se está humedeciendo, dependiendo de las decisiones de riego que tomemos. Y una observación clave es que esos poros muy pequeños no permiten el paso del aire, no permiten el paso del aire presente en el suelo. Bueno, ahí está la fuente de ese gráfico y por otro lado hay un instrumento que es primo hermano del tensiómetro, que es este tubo de acceso a la solución del suelo para tomar muestras de la solución del suelo. Entonces trabajan en equipo. ¿Por qué? Porque uno utiliza este tipo de equipos, el que presento ahí en la izquierda, ese tubo de acceso a la solución del suelo, también se le denomina lisímetro de succión para tomar esa muestra de la solución del suelo. Y el tensiómetro le indica a su primo hermano cuándo hay capacidad de campo para que tomemos esa muestra que nos ayuda a identificar, por ejemplo, podemos medir conductividad eléctrica, por ejemplo, podemos medir nitratos, saber si estamos regando en exceso, fertilizando en exceso. Bueno, toda esta es una información muy útil en el ejercicio productivo de la agricultura. Bueno, estas versiones, digamos, análogas han evolucionado a versiones digitales, como esta que está aquí. Y observen también ese denominador común. Hay digamos, un dispositivo más superficial y otro más profundo, dependiendo de la arquitectura de raíces. Es el mismo concepto, pero con una tecnología pues muy evolucionada. Y observen la pregunta que nos dice allá en la izquierda, que tenemos suelo arenoso y en la derecha suelo arcilloso, ambos con el mismo contenido de humedad, 20%. Sin embargo, la tensión en el suelo arenoso es de 5 centibares, podríamos hablar de una planta sin estrés, mientras que en la derecha es de 60 centibares, una planta estresada. La planta de la izquierda está turgente, verde, bonita. La planta de la derecha está pálida, ojerosa, cansada y sin ilusiones, como dice la canción. Entonces, igual contenido de humedad con dos diferentes situaciones de estrés. Entonces, esto de alguna manera nos ayuda a plantear esto. La planta reacciona realmente es a la tensión con la cual el suelo retiene el agua. La comunidad científica, en términos generales, se inclina a recomendar tensión y no humedad volumétrica como variable preferente para monitorear el estatus hídrico en el suelo y dar respuesta instrumental a las preguntas cuándo regar y cuánto regar. ¿Por qué? Porque el planteamiento de esta conferencia es procurar utilizar instrumentos, porque estamos hablando de riego de precisión y la única manera de ser precisos es monitorear con un instrumento capaz de entregarnos cifras que interpretamos nosotros. Bueno, a título de conclusiones, entonces veamos algunas ventajas y beneficios del riego de precisión. Por ejemplo, el ahorro de agua. Hoy en día, y eso se viene haciendo desde hace décadas, diría yo, se reconoce que la agricultura tecnificada con riego en general aplica agua en demasía, exceso de agua. Entonces, a través del mensaje de esta conferencia, estamos promoviendo la idea de que podemos darle al agua que utilizamos más productividad, es decir, obtener más kilos de cosecha por metro cúbico de agua utilizado en riego. Bueno, ahorro de fertilizantes, claro, porque cuando nosotros aplicamos agua en exceso, digamos que es el escenario más común, entonces estamos lavando los fertilizantes, lixiviando los fertilizantes. Bueno, ahorro de energía, claro, porque vamos a tener las motobombas menos horas prendidas y la factura de energía al fin de mes va a ser menor. Punto a favor desde el punto de vista de ahorro. Bueno, y si los tres ahorros anteriores los capitalizamos, pues este también, porque resulta que vamos a tener menos mano de obra dedicada al riego, porque estamos pues prendiendo las motobombas menos horas, estamos haciendo riego con precisión. Ahí tenemos 4 ahorros que nos permiten precisamente amortizar la inversión en este tipo de tecnologías, la que ustedes escojan, con la que se sientan mejor. Bueno, y por otro lado tenemos un cultivo que gracias a este cambio de paradigma
nos va a entregar mayor producción y vamos a tener mayor productividad del agua. Ya lo mencionábamos, más kilos de cosecha por metro cúbico de agua aplicado. En consecuencia, digamos, como vamos a tener una condición de confort para el sistema de raíces de nuestro cultivo, entonces ese confort está asociado con salud del cultivo. Vamos a tener cultivos más sanos y de mejor calidad. Bueno, por otro lado, por ejemplo, si estamos utilizando agua subterránea, explotaremos con mejor intensidad esos pozos profundos. Y finalmente, todo esto se redondea en fortalecimiento de productividad y competitividad e indudablemente en un escenario de mejor sostenibilidad en el manejo, digamos, de los sistemas de riego. Bueno, hasta ahí cumpliendo, yo creo, con el tiempo asignado, llegamos al final de la presentación. Bueno, entonces, pues, coméntenme, yo creo que debo tal vez salir de acá, dejar de presentar y que me cuenten ustedes.